Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Siguiendo con la sesión 2 de introducción al análisis de datos. Entonces, vamos a ver la teoría fundamental para entender el por qué antes del cómo. Entonces, empezamos con los conceptos claves: Data Analysis versus Data Analytics, en el que recordemos que el primero busca entender el pasado y el presente, y el segundo usa esos insights o patrones para predecir o tomar decisiones estratégicas. Y está también dentro de los conceptos el por qué analizar los datos, que una de las razones es la optimización de procesos y la identificación de tendencias y la mitigación de riesgos. Y los tipos de análisis serán descriptivos, para decir qué pasó, diagnóstico, por qué pasó, predictivo, qué pasará, y prescriptivo, cómo hacer que pase. Entonces aquí vamos a ponerlo más separadito con sangrías. Entonces aquí le ponemos el descriptivo, sobre el qué pasó, el diagnóstico, por qué pasó, el predictivo, qué pasará, y el prescriptivo, cómo hacer que pase. Entonces ya los tenemos organizaditos, y también veremos el flujo de proceso, la definición del problema, la recolección de los datos, la limpieza de los mismos y el análisis exploratorio de ellos, y el modelado e interpretación de esos datos. Y los tipos de datos también lo veremos, que van a ser los cualitativos, o sean nominales o ordinales, y los cuantitativos, sean discretos o continuos. Y para un estudiante de matemáticas, pues el análisis de datos no es solo mirar tablas, sino el proceso de extraer una señal, información relevante a partir del ruido o aleatoriedad y errores de medición. Entonces, en esta sesión 2 veremos entonces los tipos de análisis, los niveles de madurez, y podemos clasificar el análisis según el valor que aporta a la complejidad técnica requerida. Entonces, como hemos visto, el descriptivo, en el que nos responde la pregunta ¿qué pasó? Y la herramienta matemática sugerida es estadística descriptiva, y describirlo a través de los parámetros o estadísticos de media, mediana, desviación estándar, entre otros. Y está también el tipo diagnóstico, el por qué pasó, y entonces es hacer el análisis de correlaciones, análisis de causalidad y prueba de hipótesis. Y también el predictivo, qué pasará, con regresión lineal y no lineal, series de tiempo y cálculo de probabilidades. Y el prescriptivo, cómo lograrlo, la optimización restringida, la herramienta es la optimización restringida, la teoría de juegos y las investigaciones o la investigación de operaciones. Entonces, el flujo del proceso, desde del problema al insight o patrón. Y para un matemático, este es el algoritmo de trabajo. No solo se puede pasar a la etapa I+1 sin haber validado la etapa I. No se puede pasar de la etapa I+1 sin haber validado la etapa I. Definición entonces del problema: plantear hipótesis. Por ejemplo, existe una correlación lineal entre la inversión en I+D y el crecimiento del PIB. La inversión en innovación y el crecimiento del PIB, esa sería la hipótesis. Y la recolección, entonces obtenemos datos mediante APIs, web scraping o bases de datos SQL, que hemos mencionado en la sesión 1. Y también luego la limpieza de los datos, el data cleaning. En caso crítico, pues hay que tratar los datos faltantes o ruidosos, y si los datos están sucios, cualquier modelo matemático posterior será inválido. Y el análisis exploratorio, o EDA, y aquí es donde escuchamos a los datos, usamos histogramas, diagramas de dispersión y matrices de correlación. Y luego el modelado o interpretación, aplicando el rigor matemático para concluir si la hipótesis inicial se sostiene o se rechaza.
Entonces, ya después vemos la clasificación estructural. Desde la lógica y el álgebra clasificamos los datos según su naturaleza escalar y su escala de medición. Y vemos entonces los clasificamos entonces en cualitativos o categóricos, que representan atributos o cualidades no numéricas. Entre ellos están los nominales, que no tienen un orden intrínseco, por ejemplo el color de los ojos, la ciudad de origen, y en computación se suelen representar con one-hot encoding. Y los ordinales, que tienen una jerarquía lógica o un nivel de satisfacción, como por ejemplo bajo, medio y alto, y existe una relación de orden menor o igual. Y allí vienen los cuantitativos o numéricos, que representan magnitudes sobre las que podemos realizar operaciones aritméticas. Ellos se discriminan entre discretos con valores aislados en un conjunto contable, generalmente Z+, es decir, el de los enteros positivos, como el número de hijos, la cantidad de colisiones en un experimento, y los datos continuos, que son los valores que pueden tomar cualquier número en un intervalo real R, como por ejemplo el tiempo de reacción, la temperatura o la presión, y aquí es donde el cálculo diferencial entra en juego para analizar tasas de cambio. Y aquí viene un ejercicio ilustrativo, el análisis de un sensor de presión. Y imaginemos entonces que estás analizando los datos de un sensor en un reactor químico. En la parte descriptiva vemos si la presión media en la última hora fue de 1.01.3 kilopascales con una desviación de 0.5. Esa es una obtención de descripción de los datos. En el diagnóstico pues decimos que la presión subió porque la temperatura aumentó 5 grados, es decir, detectamos una alta correlación positiva entre temperatura y presión, y el predictivo es que si la temperatura sigue subiendo a esta tasa de TDT, la presión llegará al límite crítico en 10 minutos. Y el prescriptivo es que debemos abrir la válvula de escape al 15% de su capacidad para estabilizar el sistema. Entonces aquí ya el ejercicio para la clase es que identifica en el siguiente conjunto de datos qué variables son nominales, ordinales, discretas o continuas. Por ejemplo, en el conjunto el ID del estudiante, la nota del examen, el nivel del semestre y el tiempo de entrega del examen. Y en matemáticas pues es fundamental ver el código como una implementación de algoritmos y estructuras algebraicas, y antes de usar la magia de pandas entenderemos cómo realizar estos análisis usando estructuras básicas como LIS y DIC, lo cual refuerza su lógica de programación y fundamentos de datos. Y ya el desarrollo de la práctica, entonces vamos a analizar un pequeño dataset de un experimento físico. Los datos representan la variable nominal, el ID del sensor, la variable ordinal es la calidad de la señal, más la regular o buena, y la variable discreta son los pulsos detectados, y la variable continua es el voltaje en milivoltios. Y el dataset como estructura de datos, entonces representaremos nuestros datos como una lista de diccionarios, una estructura común, el intercambio de datos JSON. Entonces aquí vemos un diccionario de datos, bueno, una lista de diccionarios, lista por los corchetes de diccionarios por las llaves y por separar con coma a las parejas clave-valor, y cada pareja separada con 2 puntos. ID S1, calidad 3, pulsos 10, voltaje 5.2 es la primera instancia. ID S2, calidad 1, pulsos 1.5, voltaje 4.8 es la segunda instancia. Y así, entonces miren que ya así nos queda como diccionario, y miremos su presentación en diccionario, y ya después la vamos a ver como un data frame. Y ahora en el análisis descriptivo, para el matemático, la media X barra es el primer momento estadístico. Vamos a calcularla para el voltaje. Entonces acá
calculamos. ¿Y cómo hacemos? Pues creo una lista de los voltajes. ¿Cómo? Pues tomando el D de voltaje, de corchetes de voltaje para todo D en el dato. Entonces, para todo D en el dato, o sea, por la lista de comprensión, él tomó los elementos de la lista son los voltajes en cada uno de los datos. Entonces se fue a la clave de voltaje del diccionario. Entonces esta es la anotación para ir a entrar al diccionario, a la clave, al valor asociado a la clave. Entonces aquí con notación de corchetes, dada la clave o llave, accedemos el valor asociado al diccionario. Y para calcular la media, sumamos todos los voltajes de esa lista y dividimos por el número de voltajes obtenidos con la función len. Y ya imprimimos y nos da que el análisis descriptivo, el voltaje promedio es de 5.08 milivoltios. Y ya en el análisis de diagnóstico, buscando correlaciones, intentamos ver si existe una correlación entre los pulsos y el voltaje. Si al aumentar los pulsos el voltaje disminuye, hay una correlación negativa. Y para eso entonces imprimimos diagnóstico comparativa entre pulsos y voltaje, y para cada D en Dara vemos si imprimimos pulsos y ponemos entonces los pulsos asociados y entonces voltaje y ponemos los voltajes asociados. Es decir, vamos a crear una tabla para ver si numéricamente se ve alguna relación. Y miren que acá entonces ya sí podemos ver que a medida que si pasó de 10 a 15 los pulsos, el voltaje antes disminuyó, y si pasó de 12 a 8, entonces aquí ya no aumentó sino que disminuyeron los pulsos, el voltaje pasó de 5 a 5.5, es decir, mientras este disminuyó, este aumentó. Y cuando pasó de 8 a 14, aumentó, este disminuyó. Hay entonces una relación inversa entre los pulsos y el voltaje. Entonces el análisis predictivo, inferencia simple, es que usando la aproximación lineal básica, asumir una tasa de cambio constante en la que calculamos la pendiente como el delta de B sobre el delta de P, podríamos predecir valores. Entonces aquí lo hacemos con la función predecir voltaje en función de los pulsos y estimamos una recta menos 0.1 pulsos más 6.2, que es en este caso una recta de pendiente negativa, y predecimos para 20. Entonces así mostramos que a veces encontramos el modelo que nos permite predecir. Y ya en prescriptivo, en el que podemos tomar decisiones buscando la calidad de señal, decidimos qué sensores requieren mantenimiento inmediato. Y entonces los sensores críticos, hacemos una lista de vamos al ID para todo en el data, si la calidad es igual a 1. Si la calidad es igual a 1, entonces ponemos los sensores de mala calidad, y así podemos decir que entonces en el análisis prescriptivo de que la acción que se requiere es sobre el sensor 2, que tiene una calidad muy baja. Así vemos acciones que se derivan de la observación de los datos, acciones para mejorar las cosas. Y en resumen, entonces, para el estudiante de matemáticas, al realizar este ejercicio, hemos aplicado conceptos de álgebra, manipulación de variables en diccionarios, cálculo, intuición de la tasa de cambio para la predicción, y lógica, aplicación en condiciones para la toma de decisiones o análisis prescriptivo. Y ahora vamos al por qué pasar a pandas después de esto. Veremos la necesidad de hacerlo, y si en matemáticas notarán que trabajar con listas de diccionarios para 1 millón de registros, por ejemplo, es ineficiente computacionalmente. Es como de orden n para muchas búsquedas. En cambio, Pandas optimiza estas operaciones utilizando estructuras vectorizadas similares a las matrices de álgebra lineal, permitiendo operaciones en bloque mucho más rápidas. Y aquí entonces ya vamos a ver en esa sesión 3 cómo efectivamente utilizar ese análisis de datos, pero ya utilizando Data Frames. Entonces aquí vamos a poner ya el video que apoya esta presentación de la sesión 2. Y
y les agradecemos mucho.